Capítulo 13. Liberación de los que practican el satanismo. El satanismo en Estados Unidos es un problema que simplemente no va a desaparecer. Es enorme, mucho más allá de cualquier cosa que haya sido descrita en la prensa. Cada ciudad y pueblo tiene conventículos de brujos o de otras personas que directamente veneran y sirven a Satanás. Casi todos los centros de enseñanza superior, tanto en sus primeros 2 años, como en los 2 años finales, tienen sus propios conventículos, incluso algunas escuelas cristianas. Además de esto, este país está siendo inundado por religiones asiáticas que no son más que otra forma de satanismo, y cultos egipcios y caribeños, tales como la santería, todos, formas de satanismo. Toda religión que rinda culto y sirva a los demonios es una forma de satanismo, no importa cómo se le llame a los demonios. Energías, vibraciones, dioses paganos, entidades espirituales, etc. En una conferencia de la policía en Las Vegas, Nevada, en febrero de 1986, se estimó que hubo aproximadamente entre 40.000 y 60.000 homicidios rituales sacrificios humanos, en Estados Unidos en el año anterior. Considero que ese estimado es extremadamente conservador. La reciente cobertura de la prensa de los sacrificios humanos llevados a cabo en Matamoros, México, en 1989, dentro de poco se convertirá en acontecimientos diarios en la prensa. Donde quiera, los departamentos encargados de la rigurosa aplicación de la ley están comenzando por tratar de educar a los agentes de la policía en el campo de los crímenes relacionados con el ocultismo. Los psicólogos y los psiquiatras están celebrando conferencias médicas para intentar educarse ellos mismos sobre cómo tratar con las personas implicadas en el satanismo. En la actualidad, el abuso infantil ritualista se está convirtiendo en un vocablo doméstico. Diariamente, las estrellas de música de rock y sus álbumes pregonan un crudo satanismo en sus conciertos, a través de todas nuestras tiendas musicales y en el popular canal de televisión exclusivo de rock, MTV. Se está suscitando tanto y tanto alboroto, que tenemos que detener la expansión del satanismo entre nuestros adolescentes. Desgraciadamente, el mundo, y muchos cristianos, están volviéndose hacia los psiquiatras y psicólogos en busca de respuestas. La mayoría no se da cuenta de que el campo de la psiquiatría y la psicología probablemente tiene la más alta saturación de satanistas practicantes que cualquier otro empeño profesional. Los padres fundadores de toda la esfera de la psicología estaban, ellos mismos, profundamente implicados en el ocultismo. Tenemos que dirigir nuestra atención hacia la palabra de Dios en busca de las respuestas. Jesús predijo que esto sucedería, igual que Pablo y muchos otros. Estamos viviendo los últimos días. En la segunda carta a Timoteo, Pablo escribió esta precisa reseña de los días que estamos viviendo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes sin autocontrol, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos vanidosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se dicta 2 Timoteo 3, 1, 5. Ese sencillo párrafo describe en pocas palabras a cualquier persona que venere y sirva a Satanás. Entonces Pablo continúa diciendo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 1217. Creo que a partir de más o menos un año después de la publicación de este libro, las iglesias cristianas se confrontarán con el ataque abierto y directo de los satanistas. Recientemente estábamos en Carolina del Sur y tomé un periódico local. En la primera página había una fotografía de una pequeña iglesia rural cristiana de la localidad. A lo ancho de la fachada de la iglesia, escritas con un rociador de pintura negra, estaban las palabras «Satanás es Dios». No falta mucho para que aquellos de nosotros que servimos a Jesucristo tengamos que encararnos directamente con los que sirven a Satanás en confrontaciones frente a frente. En el mes de mayo de 1989 hablé con un pastor evangelista itinerante.
Me contó de 6 iglesias que él conocía personalmente en los estados de Texas y Oklahoma cuyas puertas estaban cerradas debido a amenazas de los satanistas locales. Ni los pastores ni los miembros de la iglesia estaban dispuestos a enfrentarse a las amenazas satánicas de muerte. El mismo evangelista me contó de una iglesia en Texas donde se le acercó al pastor el sumo sacerdote del grupo satánico local, el cual le exigió el uso del edificio de la iglesia. En este caso el pastor le dijo al sumo sacerdote que no podía prestarle el edificio. La respuesta inmediata fue una amenaza de muerte. El pastor le respondió: vivo o muerto, serviré a Jesús. No temo a la muerte. Ustedes no pueden usar este edificio. 2 semanas más tarde, los satanistas irrumpieron en la iglesia y sacrificaron un bebito en el altar al frente de la iglesia y lo profanaron, dejando al bebé muerto para que los miembros de la iglesia lo encontraran. Aún así, el pastor y algunos de los miembros de la iglesia se mantuvieron firmes por Cristo. Como resultado, al cabo de 3 semanas, brotó un avivamiento en ese pueblo, y muchos han venido a Jesús. También conozco una iglesia que cerraron en Carolina del Sur y varias personas de la iglesia murieron en extraños accidentes. Habían recibido amenazas de los satanistas locales. Creo que esto se convertirá en un suceso muy común dentro del próximo par de años. Desde la publicación de mi primer libro en el otoño de 1986, me han llovido montones de cartas de personas que han sufrido todo tipo de atrocidades imaginables a manos de siervos de Satanás. Se me parte el corazón cuando leo esas historias. Un ser humano no puede tocar el dolor de otro. Solo el Señor puede ayudar a una persona a soportar toda esa horrible congoja que llega a su vida. Pero a pesar de todo, debemos recordar que Jesús amó y murió hasta por gente como esa. Durante años ha sido mi costumbre suplicarle al Señor por el alma de todo siervo que Satanás envía para tratar de herirme. Me imagino que si Satanás va a usar a sus siervos en contra mía, que por lo menos yo debo contar con la oportunidad de compartir el evangelio con ellos. He visto a muchos satanistas endurecidos de corazón que fueron enviados a hacernos daño, a congojarse completamente y volverse a Jesús. Esa debe ser nuestra meta siempre. Recientemente he estado sometida a mucha crítica debido a que no doy nombres y lugares específicos en mis libros ni informo los incidentes a las autoridades seculares. Hay una cosa que quiero dejar sentada claramente. Mi mandato del Señor es sacar a las personas del cautiverio de Satanás y llevarlas al reino de Jesucristo. Esos detalles los dejé deliberadamente fuera de mis libros. Si hubiera querido darlos a conocer, los hubiera publicado. Satanás es un espíritu y su reino está en el mundo espiritual. Mi lucha no es contra sangre y carne, Efesios 6:12. Pero más que eso, he sido llamada específicamente por Dios para usar únicamente armas con poder divino, no las armas del mundo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 2 Corintios 10:3-4. La única respuesta al satanismo y a los crímenes asociados con este está en el poder del Evangelio de Jesucristo y en su obra consumada en la cruz del Calvario. Mi llamamiento es sacar a las personas del satanismo y liberarlos mediante una entrega total a Jesucristo. Aplaudo los esfuerzos de la policía, pero ellos están severamente obstaculizados por 2 cosas. Primera, ellos no creen en la realidad del mundo espiritual o que los satanistas tengan un verdadero poder. Segunda, no pueden comenzar a resistir lo que está sucediendo sin el poder de Jesucristo y el discernimiento del Espíritu Santo. Las cárceles de Estados Unidos están llenas de satanistas. De acuerdo a un reciente documental noticioso de la televisión, en California las cárceles están tan llenas que la mayoría de los criminales regresan a las calles a los pocos días porque simplemente no hay suficiente espacio en ellas para darles albergue a todos. ¿Y cuál sería en el mundo la solución a ese terrible estado de cosas? Es hora de que nosotros los cristianos nos levantemos y comencemos a obedecer el mandamiento de Cristo. Compartir el Evangelio, con poder, con todo individuo. Esa es toda la cuestión del satanismo, el poder. Todas las personas que se implican lo hacen por un propósito primordial. Obtener poder. Eso es tan antiguo como el mismo huerto del Edén. ¿Por qué Adán y Eva desobedecieron a Dios? Porque pensaron que lograrían obtener conocimiento especial y, por ende, poder para llegar a ser como el mismo Dios. La rebelión está en la médula misma de la vida de cada persona implicada en el satanismo. Eso también es cierto de aquellos en el satanismo que han sido muy maltratados. No importa los maltratos de que hayan sido víctimas, o lo pasivo que parezcan, cada uno de ellos tiene un meollo de rebelión tan fuerte que nunca ceso de asombrarme de ello. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, 1 Samuel 15:23.
Esa tendencia hacia la rebelión es algo con lo que todos tenemos que lidiar, pero especialmente los implicados en el satanismo. Recuerden siempre, la pasividad es la peor forma posible de rebelión. Dios detesta la pasividad más que ninguna otra cosa. Él lo hizo muy claro en Apocalipsis 3 en la carta a la iglesia de la Odisea. Debido a que los laodicenses estaban tibios, es decir, eran pasivos, el Señor dijo que los vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 minutos, 16 segundos. Algunos de los satanistas con quienes es más difícil trabajar son las procreadoras. Se trata de mujeres usadas para tener hijos para los sacrificios. Son tan difíciles de trabajar con ellas porque han optado por rebelarse mediante la pasividad. Han rehusado hacer algo en contra de los terribles pecados que les ordenan cometer. Una de las primeras cosas que tengo que hacer cuando se me acerca alguien que dice que desea abandonar el satanismo, es orar. Tengo que buscar al Señor en oración para cerciorarme de que sea su voluntad que ayude yo a esa persona. También tengo que hablar con el individuo para ver si no solo está dispuesto a considerar a Jesús como su único maestro, sino también si está dispuesto a pagar el precio que significa contraer un compromiso semejante. La mayoría de las personas implicadas en el satanismo no están dispuestas a pagar el precio implicado en una entrega total a Jesús. Ellas simplemente desean alivio de su tormento actual. Son típicos de todos los humanos, incluidos los cristianos. Apenas la única cosa que hace que alguno de nosotros desee apartarse del pecado en nuestra vida es que al fin nos sentimos tan mal que estamos dispuestos a abandonar el pecado de que se trate a cambio de obtener algo mejor. El hijo pródigo de la parábola dada por Jesús es un ejemplo típico de eso. Tuvo que rebajarse a comer con los cerdos que alimentaba antes de disponerse a abandonar su vida de pecado. Muchas veces en situaciones de consejería, he llegado al punto de simplemente orar con la persona y suplicarle al Señor que trate con ella en cualquier forma que Él considere necesario para traerla al punto de estar dispuesta a renunciar completamente al satanismo. Mientras crean que el satanismo los beneficiará más de lo que los pueda perjudicar, no van a estar dispuestos a dejarlo. Quizá esto suene cruel, pero es la verdad. La mayoría de las personas abandonan el satanismo únicamente cuando se dan cuenta de que lo más probable es que pierdan la vida si permanecen implicados en él por más tiempo. En los casos anecdóticos que damos en este capítulo, hallaremos que casi siempre ese es el momento crucial. Trabajar con las personas que abandonan el ocultismo no es fácil. He cometido casi todos los errores posibles de cometer. Debo advertirles a los cristianos que laboran en ese campo acerca de dos aspectos problemáticos muy serios. Primero, la cruda verdad es que la mayoría de las personas están buscando algo por nada. Es decir, que desean que otra persona sea la que luche por ellos y les provea lo necesario. La mayoría de las personas entran al ocultismo en primer lugar, porque creen que pueden ganar mucho sin tener que trabajar. He aprendido a fuerza de golpes que es necesario imponer límites firmes de tiempo en cuanto al tiempo en que uno ayudará y mantendrá a alguien. No se puede mantener indefinidamente a la gente. Y, mientras uno mantenga a alguien, generalmente ese individuo no hará ningún esfuerzo por mantenerse a sí mismo. Pablo esboza directamente esta cuestión en 2 Tesalonicenses. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en diez ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. 2 Tesalonicenses 3, 10, 12. Segundo, existe un creciente número de personas que pretenden ser ex-satanistas, o que dicen haber sido abusados ritualmente cuando niños. Ese es un problema que sin duda aumentará según crezca la divulgación que haga a la prensa de los escándalos del satanismo. Esa gente llega solicitando manutención y atención. A veces me sorprendo de la cantidad de información que pueden obtener mediante la lectura y a través de los demonios que permiten entrar en ellos por sus alegaciones de estar endemoniados y de haber sido satanistas. En ocasiones parece como si el Señor deliberadamente se negara de darnos discernimiento en estos casos. Solo puedo suponer que eso sea así para que la persona que trata de engañarnos tenga una oportunidad incondicional de salvación. Sin embargo, a la larga, el individuo mostrará su embuste al negarse a trabajar y con sus continuos intentos de llamar la atención, en la mayoría de los casos mediante enfermedades y ataques demoníacos fingidos. Ningún ministerio está a salvo de esos problemas. Cualquiera puede infiltrarse. Puedo testificar que tales personas traen aflicción y problemas incalculables. Pero no me atrevo a dejarme amargar. Tengo que acordarme siempre de que Cristo ama aún a los que son así. Temor. El obrero cristiano debe comprender siempre que las personas que verdaderamente abandonan el satanismo están regidas por el temor.
El temor es la primera arma de Satanás. El reino de Satanás opera sobre el principio de la competencia absoluta. Los satanistas no pueden confiar en nadie, es cada cual por su cuenta. Ellos colaboran unos con otros únicamente si se ven forzados por los demonios a hacerlo, mediante el temor. El mundo del satanismo es también un mundo de embustes. Los satanistas son mentirosos y actores consumados. Esa es la única forma de sobrevivir. Cuando abandonan el satanismo estarán extremadamente temerosos y serán unos embusteros habituales. Lleva tiempo para que vean que el poder del Señor es superior a cualquier cosa que Satanás o sus demonios tengan. También toma tiempo para que rompan el hábito de mentir acerca de todo. El obrero cristiano que los ayuda necesita ser muy amoroso, paciente y perseverante. Los satanistas lo rechazan todo y, consecuentemente, se sienten rechazados por todo y por todos. En los 9 años en que he tenido un constante flujo de personas hospedándose en mi casa después de abandonar el satanismo, continuamente he encontrado que ellas lo interpretan todo como rechazo. Si le pido a una de ellas que mate una mosca en la pared, lo interpretará como rechazo. Requiere mucho amor y paciencia ayudarlas a reconocer y superar eso. La convicción de pecado no les llega inmediatamente a los que abandonan el satanismo. Nuestro Señor es en ese sentido muy misericordioso e indulgente. Él sabe muy bien que perderían la mente si les echara encima la convicción de lo terrible de sus acciones toda de una vez. Según la persona se fortalezca en el Señor, el Espíritu Santo le traerá la convicción de pecado de sus actos. Nosotros, los obreros cristianos, tenemos que comprender que esas personas han atravesado cosas tan terribles que no las pueden recordar todas de una vez. Es normal que los que abandonan el satanismo padezcan una amnesia significativa. Generalmente, una liberación total no es posible de inmediato porque hay mucho de lo que ellos no se acordarán. Esto es muy cierto en el caso de las diversas inserciones y de los episodios de ritos sexuales. Somos seres humanos débiles. Nuestra mente solo puede resistir hasta cierto punto. Nuestro Señor lo sabe. Él no nos presionará a ninguno de nosotros más allá de lo que podamos resistir. Según se vayan fortaleciendo y aumente su seguridad en Cristo, Él entonces irá liberando más y más de sus recuerdos. He descubierto que a cualquiera que abandona el satanismo estabilizarse le toma, como mínimo, 1 año. Durante ese año, el Señor traerá a su mente más y más de los ritos y contratos en que ha estado implicado. La mayoría de sus demonios pueden echarse desde el principio, pero más y más serán revelados según vaya recordando más de las cosas en que ha participado. Es importante que según vaya recordando esas cosas, que se arrepienta de ellas, las confiese como pecados y que le pida al Señor perdón y liberación. Cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados recibimos mucha sanidad. Esas personas son corderos heridos en el rebaño del Señor y hay que cuidarlos con tierna firmeza y gran amor. En este capítulo voy a relatar 2 historias de casos completos para tratar de mostrar mi enfoque con mayor claridad. Sigo echando fuera a los demonios por las puertas de los pecados a través de las que entraron. Pero en el caso de alguien implicado en cualquier forma de rendir culto al demonio, uno también tiene que lidiar directamente con sus espíritus familiares, o con los demonios con los que los individuos han trabajado más estrechamente. Las personas implicadas siempre conocen los nombres de los demonios con los que han laborado. Si le tratan de decir que no es así, están mintiendo. Tiene usted que preguntarles los nombres de sus espíritus familiares. Generalmente, hay varios y no solo 1 o 2, como podrá verse en las historias de casos. No es necesario saber los nombres de ninguno de los demás demonios que moran en esas personas. No debe preguntárseles su nombre a los demonios mismos. Hable con la persona acerca de su vida, buscando puertas de entrada. En estos casos, primero he presentado las historias y mostrado las puertas de entrada. Seguidamente, he listado sus espíritus familiares. Entonces, finalmente, he dado nuestro enfoque para su liberación. Tiene usted que listar 5 categorías para la liberación. Espíritus familiares. Contratos de sangre. Episodios de ritos sexuales. Inserciones. Puertas de entrada. Caso 1. Marie, nombre ficticio. Marie tenía 21 años de edad en el momento en que abandonó la brujería y entregó su vida a Jesucristo. Su historia es la siguiente. La madre de Marie estaba en el satanismo, y, de hecho, había alcanzado un alto cargo. Se había casado con un compañero satanista, pero los dos se habían separado y se divorciaron un mes antes del nacimiento de Marie. Al padre de Marie se le consideraba mentalmente incapacitado, aunque era capaz de trabajar.
Nunca logró alcanzar una posición de rango dentro de la brujería. Dejó a la madre de Marie por otra bruja dentro del grupo. Cuando nació Marie, Satanás le dijo a su madre que ella sería retrasada mental igual que su padre. Desafortunadamente, la madre de Marie aceptó esa mentira de Satanás sin ponerla en duda. Interesantemente, Marie no solo había sido dedicada a Satanás cuando bebita, sino también a Jesucristo. Eso fue debido a que al momento de su nacimiento, su madre ocupaba un puesto significativo en la iglesia cristiana en la que se había infiltrado. No me cabe la menor duda de que el Señor tomó esa dedicación muy en serio y, 21 años más tarde, la satisfizo atrayendo a Marie hacia él. A la edad de 4 años, su madre llevó a Marie a una ceremonia especial de un conventículo de brujería, donde firmó su primer contrato de sangre, vendiéndose a Satanás. Marie recuerda muy claramente que al momento de firmar ese contrato, Satanás se le apareció y le dio un demonio llamado Comaer. Satanás le dijo que Comaer le daría la habilidad de hacer el papel de ser retrasada mental, lo cual le permitiría lograr que su mamá hiciera cualquier cosa que ella deseara. Lamentablemente, Marie usó ese demonio a la perfección durante los siguientes 17 años. En realidad es una chica muy inteligente. Sin embargo, en la escuela continuamente fracasaba en todo. En todas las evaluaciones psiquiátricas sacaba una clasificación de retrasada mental, y convenció a todo el mundo de que en realidad lo era. Ahora se enfrenta a la vida sin una educación significativa y con muy pocas perspectivas en cuanto a oportunidades de trabajo. La madre de Marie la llevó a algunas reuniones del conventículo, pero en la mayoría de las ocasiones la mantenía alejada de ellas, temiendo siempre que Satanás le exigiera su sacrificio. Marie fue una niña increíblemente mimada. Jamás nadie le dijo que no a ella, y tampoco lo hicieron sus abuelos. Tenía todo lo que el dinero pudiera comprar. Ambas parejas de abuelos trataron de compensar con ella el maltrato que le habían propiciado cuando niña a su madre. Marie, prácticamente, había sido criada sin ninguna disciplina. Cuando Marie tenía 11 años de edad, su madre dejó la brujería y aceptó a Jesucristo. Y ahí fue cuando comenzó el problema. Como les sucede comúnmente a las personas que dejan la brujería, la madre de Marie lo perdió todo. Con el tiempo también se mudó a otro estado y dejó atrás a los abuelos. De repente, Mane descubrió que ya había dejado de ser adorada por su madre, que otra persona había tomado ese lugar en su vida, Jesús. Y Marie odiaba con todo el corazón a Jesús y a los cristianos que ayudaban a su madre. Ella se rebelaba continuamente contra todo el mundo y todas las cosas. Cuando ellas se mudaron del estado en que vivían, Marie se mantuvo en contacto con la suma sacerdotisa que reemplazó a su madre. Trabajó con esa mujer hasta que cumplió 21 años de edad. Marie se asociaba con los muchachos que estaban en el satanismo en las diversas escuelas públicas a las que asistía. Frecuentemente, ella participaba en sacrificio de animales, y según fue creciendo, asistió también a sacrificios humanos, ascendiendo los escalafones dentro de la brujería como su madre lo había hecho antes que ella. Marie también se adiestró en la quiromancia, la lectura de la baraja del tarot, y reclutó a muchos jóvenes para la brujería mostrándoles cómo jugar con la tabla de escritura espiritista conocida como Ouija. Se sintió fascinada con los horóscopos y seguía el suyo fielmente. A la edad de 17 años, se implicó en una pandilla que rápidamente la condujo a las drogas, la bebida y la promiscuidad sexual. Alardeaba frente a los otros jóvenes insultando a Dios en cada oportunidad que tenía. A la edad de 17 años tuvo un bebito siendo aún soltera. Su madre no le permitió hacerse un aborto y, como era menor de edad, la forzó a entregar al bebé para adopción. Fue muy afortunado que su madre hiciera esto, porque probablemente Marie habría sacrificado al bebé si le hubieran permitido conservarlo. Aunque no le permitían oír música de rock en la casa, Marie la oía constantemente cuando estaba fuera de esta. A la edad de 18 años, después del nacimiento de su bebé, Marie regresó a visitar a sus abuelos para verlos, y también visitó a su padre. Mientras estuvo allí, ella y su padre tuvieron relaciones sexuales. Marie mentía sobre todo lo que hacía. Se deleitaba asistiendo a cuanta película de ocultismo y horror podía. También se implicó en el juego de vídeo sobre ocultismo llamado Mazmorras y Dragones. Finalmente, a la edad de 19 años, tras haber terminado la enseñanza secundaria en un programa de educación especial para retrasados mentales, su madre la envió de nuevo con sus abuelos ya que ella no podía seguir teniéndola en la casa. En repetidas ocasiones Marie intentó matar a su madre, tanto mediante brujería, como físicamente. Ella persistía en creer que Satanás era más fuerte que Jesucristo a pesar de todo lo que su madre decía o hacía para tratar de convencerla de lo contrario. Marie odiaba al mundo entero, y sentía que el mundo entero la odiaba a ella.
Más que todo, odiaba intensamente a su madre por haber abandonado la brujería y por el cambio habido en sus circunstancias. Una vez de regreso a su estado natal, comenzó su adiestramiento formal en un conventículo satánico de brujería. Le dieron un nuevo y poderoso guía espiritual llamado Malaquías, y un portero o demonio poderoso conocido por el nombre de Goser. Marie misma fue la que escogió ponerle a ese demonio particular el nombre de Goser. Ella eligió convertirse en lo que se conoce como una cazadora, que viene a ser una asesina profesional. Le enseñaron a usar todo tipo de armas, estrellas, dardos envenenados, lanzas, espadas, etc. Comenzó a asistir a una escuela de artes marciales, Kung Fu y Karate. Sin embargo, era ella demasiado perezosa como para resistir cualquier tipo de entrenamiento físico verdaderamente riguroso, por eso mayormente ella solo adquirió los diversos demonios. Ella consumía drogas y también las vendía. Marie rehusaba trabajar, y fue admitida a un programa de ayuda gubernamental para incapacitados mentales. Fue puesta bajo el cuidado de 2 psiquiatras que trabajaban para el gobierno y eran satanistas. Esos hombres le enseñaron mucho en las artes del ocultismo, especialmente en el campo de la hipnosis, la proyección astral y el yoga. Vivía en una vivienda de grupo administrada por el gobierno. Eso no impidió sus actividades ya que la mayoría de las personas que trabajaban en los programas de servicios sociales en esa zona eran satanistas en su propio gran conventículo. Fue durante ese periodo de 2 años que se adentró más y más en los sacrificios humanos y el canibalismo, junto con frecuentes sacrificios de animales. Finalmente, a la edad de 21 años, le encomendaron una gran misión. Le prometieron el puesto de suma sacerdotisa, de un conventículo local, si tenía éxito, y la muerte si fallaba. En realidad, Marie había sido una fracasada, tanto dentro de la brujería, como fuera. Nunca llegó a completar su adiestramiento en la brujería debido a su holgazanería. Siempre estaba buscando el camino fácil y algo por nada. La enviaron aquí a California para infiltrarse y matarme. Ahora, durante años he tenido la norma de pedirle al Padre el alma de todo siervo que Satanás envía a hacernos daño. Me imagino que si Satanás los va a enviar para lastimarnos, que yo al menos debo contar con la misma oportunidad de compartir el Evangelio de Jesucristo con ellos. Parece que el Padre está de acuerdo con mi punto de vista ya que generalmente me permite compartir el Evangelio con ellos. Satanás tiene que enviar a sus siervos contra nosotros a su propio riesgo. El riesgo de que se pasen al bando de Jesucristo, mi Maestro. Después de todo, a mí me parece que eso es lo justo. Por mandamiento del Señor me traje a Marie a vivir conmigo. Ya llevaba 2 semanas con nosotros cuando no pudo más y estalló y nos confesó toda la confabulación. Se dio cuenta de que el poder de Jesucristo era demasiado grande, y reconoció que jamás tendría éxito en matarme. Temía por su propia vida, con mucha razón. Poco antes de que la enviaran aquí, había sido forzada a presenciar el brutal asesinato de un muchacho de 17 años que había fracasado en una asignación similar para su conventículo. A ella le habían dicho eso, que si fallaba en matarnos, también sería sacrificada en la misma piel. Temiendo por su vida, Marie se sintió dispuesta a consagrar su vida a Jesucristo y renunciar a sus demonios. No obstante, su sendero ha sido uno muy difícil. Continúa siendo holgazana y rebelde. Sencillamente, Marie no quiere trabajar ni asumir ninguna responsabilidad por sí misma. No quiere servir a Jesús bajo las condiciones de él. Ella lo quiere todo a su modo. Se hospedó en mi casa durante 6 semanas, y entonces la obligué a mudarse y que saliera a trabajar. La lucha por el alma de Marie continúa al momento de escribirse este libro, pero así fue como enfocamos su liberación inicial. Además de las puertas de entrada listadas anteriormente, le pedí a Marie que hiciera una lista de los demonios que conocía bien y con los que había trabajado con frecuencia. El Señor me ha enseñado que las personas implicadas en la brujería deben reprender por su nombre y arrojar fuera a aquellos demonios con los que han laborado estrechamente. Esos demonios aparecen listados a continuación junto con sus funciones. Quizá no todos sus nombres estén deletreados correctamente ya que Marie nunca estuvo interesada en su ortografía, sino solamente en cómo sonaban sus nombres. Como es común dentro de la brujería, a muchos de los demonios ella misma fue la que les puso nombre. A los demonios no les importa mucho con qué nombres los invoca la gente. Solo les interesa introducirse en las personas y controlarlas. Malaquías. Guía espiritual. Goser. Portero o demonio de poder que le otorgó la habilidad para la proyección astral. Doxer. Llave maestra. Este demonio abría cualquier puerta en las casas, automóviles o cajas de seguridad.
Ella también lo enviaba para confundir y cegar a los conductores para provocar accidentes de autos y camiones. Muerte. Un demonio colocado en toda persona que firma un contrato con Satanás. La función de este demonio es causar la muerte física de la persona en que habita en el caso en que ésta le dé la espalda a Satanás para irse con Jesucristo. Cone concedió a Marie la habilidad de desmayarse y continuar sabiendo lo que sucedía a su alrededor. Kefia.i. Recibido a través del primer contacto sexual. Funcionaba de maravilla en la lujuria y en la seducción de parejas sexuales. Simuse. Le dio la habilidad de beber tanto como ella quisiera sin perder el conocimiento por la borrachera. Además, este demonio podía causar defectos en el equipo de medición de alcohol, cosa de poder tener altos niveles de este en la sangre y de todos modos pasar las pruebas del análisis del aliento. Keuma. Usado para influir en los vendedores de drogas para que ella pudiera hacer reducir sus precios. Así ella podía obtener drogas a un precio muy inferior a los de la calle y de ese modo realizar una ganancia superior. Suski. Recibido del psiquiatra la primera vez que la hipnotizó. Este demonio colocaba luz rosada alrededor de ella para proteger su cordón de plata cuando realizaba proyecciones astrales. Selumea. Vino a través de un intento de suicidio. Su propósito era permanecer en ella por si alguna vez decidía cometer suicidio de nuevo, él realizaría lo siguiente. 1. Aguantar a todos los otros demonios de ella para que no pudieran evitar que se quitara la vida. 2. Avisar a otros satanistas para que su suicidio se convirtiera en un sacrificio al estilo ninja. Un suicidio al estilo ninja consiste en que se cuelgue uno por los pies, tome una espada o daga y se extraiga el corazón y las entrañas. Si ella no quisiera hacer esto al momento final, los otros satanistas lo harían por ella. Una vez que Selumea se pusiera en movimiento, nada lo podría detener, ni siquiera la propia Marie. A ella se le prometió que si decidía sacrificarse a sí misma de esa forma por Satanás, se le otorgaría un rango mayor en el infierno, el reino de Satanás. Lanerker. Usado en todo tipo de predecir la suerte. Es un demonio de adivinación. Desae. Recibido la primera vez que blasfemó contra Dios. Este demonio hizo un mantra formado de malas palabras, y le dio cierto conocimiento de español para que pudiera decir malas palabras en español delante de otros que no hablaban el idioma. De esa forma, no se metería en problemas por decir maldiciones. Este demonio la hacía usar un lenguaje extremadamente obsceno casi continuamente. Deme. Llegó durante la primera película que vio, Nightmare on Elm Street. Él y otros demonios le dieron la facultad de mirar toda clase de horrores y torturas sin sentir ninguna emoción, excepto cierta euforía. Esas películas también se convirtieron en películas de entrenamiento cuando ella estaba aprendiendo las destrezas de una asesina. Kim Lulu. El demonio de la música de rock. Demonio principal que llegó mientras escuchaba música de rock. Este demonio, y otros bajo él le permitían entender las letras, los mensajes ocultos al tocarlos al revés, y escuchar la música a un volumen altísimo sin sufrir daño auditivo. Lagüe. Recibido en una ceremonia especial para darle fuerza y guiar sus manos en asesinatos rituales. Muchas personas sienten lo que se llama una lujuria de sangre a través de los sacrificios. Una vez que han matado, les viene un deseo abrumador de derramar sangre una y otra vez. Convenó. Demonio vampiro de energía. Con este demonio, Marie podía extraer la energía de cualquier persona que eligiera. A menos que atara yo ese demonio en ella, Marie podía sentarse a mi lado y antes de transcurrir 10 minutos estaría yo tan débil que no podría ni sentarme. Ella recibió este demonio a los 4 años de edad y lo usaba extensamente para atacar a otros durante toda su vida. Silenciador. Demonio de quietud usado en el entrenamiento de las artes marciales. Le habría permitido a Marie moverse en absoluto silencio si hubiera continuado el entrenamiento de las artes marciales. Quéaseme. El demonio de los fugitivos. Se lo sacó a otro muchacho en el hogar del grupo. La ayudaba a ella a escaparse y a huir de la casa colectiva cada vez que quisiera, y ella podía usarlo para afligir a otros muchachos y hacerlos sentir deseos de escaparse de la casa de sus padres. Comaer. El demonio del retraso mental.
Marie actuaba como retrasada mental con gran pericia. En realidad ella es muy inteligente y tiene destrezas normales de lectura. Guilma. Frecuentemente Marie enviaba a este demonio a destruir el trabajo de alguna persona. Cualquiera que la enfadara generalmente terminaba perdiendo su trabajo al cabo de unos pocos meses debido a este demonio. Lo recibió a la edad de 6 años y lo usó regularmente de ahí en adelante. Toba. El demonio de la enfermedad. Llegó a Marie cuando tenía 6 años. Con mucha frecuencia ella lo usaba para atacar a otras personas y animales con toda índole de enfermedades. Germona. Recibido como parte de su entrenamiento para convertirse en cazadora. Le dio destrezas con toda clase de armas. Una vez más, debido a su holgazanería, no progresó mucho con su entrenamiento y no aprendió bien a usar este demonio. Ouka. El demonio del control emocional. Llegó a través de la práctica de las posiciones yogas. Le pidió que viniera porque tenía ella muy mal genio. Este demonio la ayudaba a controlar su temperamento cuando lo necesitaba para su beneficio para poder mantener la cabeza clara en situaciones en que por el contrario no lo hubiera podido hacer. Caza. Marie invitó a este demonio para que le diera la facultad de ganar en cualquier juego, especialmente los juegos de vídeo. Desde su liberación, ella no ha sido capaz de jugar ningún tipo de juego de vídeo con habilidad. Legión. Marie invitó a este demonio en uno de los ritos de la pandilla cuando era miembro de los demonios de Satanás en la escuela secundaria. La fotografía de este demonio, según aparece en el mundo espiritual, se encuentra en la parte trasera de las chaquetas que usan los miembros de esa pandilla. Es como la mascota de la pandilla y reside en todos los miembros de esta. En resumen, enfocamos la liberación de Marie en la forma siguiente. 1. Ella se hincó de rodillas y le pidió a Jesucristo que le perdonara sus pecados y que fuera su Señor y Salvador. 2. Ella renunció a su participación en el satanismo y les hizo una clara declaración a Satanás y sus demonios de que jamás los volvería a servir, que ahora ella era una sierva de Jesucristo. 3. Le pidió perdón al Padre por usar un guía espiritual. Entonces le ordenó a Malaquías que la abandonara de inmediato en el nombre de Jesús. Este demonio le causó tremendo dolor a pesar de todas las órdenes de que quedara atado. Marie tenía que estar dispuesta a sufrir ese dolor para poder ser liberada. Ella reprendió a este demonio y le ordenó que saliera una y otra vez durante unos 5 minutos antes de que finalmente lo hiciera. 4. Marie pidió perdón por su contacto con el mundo espiritual y entonces echó a Goser, el portero. 5. Marie expulsó al demonio de la muerte para que no pudiera interferir con el resto de la liberación. Generalmente yo siempre enfoco una liberación de personas implicadas en el satanismo de esa manera. El demonio de la muerte debe salir bien al principio de la liberación, o de lo contrario causará mucho daño físico y angustia. Después de expulsar a su guía espiritual, Malaquías, y a su portero, Goser, y al demonio de la muerte, Marie estaba entonces lista para lidiar con todos los demás demonios de espíritus familiares con los que ella había trabajado tan a menudo. Cada demonio específico en la lista de demonios familiares fue reprendido individualmente y expulsado. Primero Marie oró pidiéndole al Señor que la perdonara por haber permitido a ese demonio en particular residir en ella y trabajar con ella. Entonces le ordenó irse al demonio. El demonio que más problemas le dio fue Comaer. Eso fue porque le permitió a Comaer demasiado control de su mente para actuar como retrasada mental. En 2 ocasiones Comaer la hizo perder el conocimiento, y en numerosas ocasiones la confundió sobremanera. Cada vez la ayudábamos a recuperar el control y después le exigíamos que ella controlara a ese demonio con el poder y autoridad que le daba Jesucristo. Una vez que Marie dominara la situación y lograra impedirle a este que controlara su mente, él tendría que salir. Entonces, después que fueron expulsados los demonios específicos, retrocedimos y comenzamos con las puertas de entrada. De nuevo, Marie oró primero pidiendo perdón, y después les ordenó a todos los demonios que se habían introducido por cada puerta de entrada que la abandonaran inmediatamente. Las puertas de entrada eran: herencia, mazmorras y dragones, juegos de ocultismo, sacrificios de animales, asesinato, karate, sacrificios humanos, beber sangre, animal y humana, hipnosis, incesto, quiromancia, yoga, música de rock, fines de ocultismo y horror,
Horóscopos. Contratos de sangre. Brujería. Drogas. Kung Fu. Rebelión. Borrachera. Relaciones sexuales múltiples. Canibalismo. Proyección astral. Blasfemia. Baraja del tarot. Tabla de Ouija. Sexo ritual. Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones por el uso pecaminoso de mi espíritu y que limpies por completo mi espíritu de cualquier demonio restante. Te pido que lo selles para que nadie pueda controlarlo de nuevo jamás, excepto tú. En el nombre de Jesús te doy gracias por hacerlo. Declaración. Ahora, en el nombre de Jesucristo, Señor mío, ordeno a todo demonio que quede dentro, o que ataca mi espíritu, que me abandone inmediatamente. Jamás volverá mi espíritu a ser usado de nuevo para servir a Satanás o a cualesquiera de sus demonios. Separación entre alma y espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que totalmente y para siempre, me quites la facultad de comunicarme con el mundo espiritual en cualquier forma, excepto lo que el Espíritu Santo desee que yo reciba. Por lo tanto te estoy pidiendo que de una vez y por todas rompas el vínculo entre mi alma y espíritu, como dice en Hebreos 4:12, y elimines a todos los demonios que me dieron la facultad de controlar mi espíritu y comunicarme con el mundo espiritual. Declaración. Ahora, en el nombre de Jesucristo, ordeno a todos los demonios que unen mi alma y espíritu, los cuales me dan la facultad de comunicarme con el mundo espiritual y proyectarme astralmente, que me abandonen inmediatamente. Mente. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que completamente limpies, sanes y renueves mi mente. Deseo utilizarla para servirte y honrarte a ti. Por favor, perdóname por desempeñar el papel de retrasada mental y por usar mi mente para servir a Satanás. Declaración. En el nombre de Jesucristo, le ordeno a todo demonio que quede en mi mente, o que la ataca, que me abandone inmediatamente. Voluntad. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que me perdones por haberme rebelado contra ti por espacio de tantos años. Por favor, limpia mi voluntad y envía a tu Espíritu Santo a obrar en mi voluntad tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Declaración. En el nombre de Jesucristo, le ordeno a todo demonio que haya en mi voluntad, o la ataca, que me abandone inmediatamente. Emoción. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que me perdones por todo mi odio y amargura y lujuria y cualquier otra emoción pecaminosa. Por favor, limpia mis emociones y sánalas para que te agraden a ti. Declaración. En el nombre de Jesucristo, Señor mío, le ordeno a todo demonio que haya en mis emociones, o que atacan mis emociones, que me abandonen inmediatamente. Cuerpo físico. Padre, en el nombre de Jesucristo, sinceramente me arrepiento de todas las cosas terribles que he hecho con mi cuerpo, pecando contra ti. Por favor, perdóname, límpiame y sana mi cuerpo físico. Declaración. En el nombre de Jesucristo, le ordeno a todo demonio que quede dentro de mi cuerpo físico que me abandone inmediatamente. Después que Marie fue finalmente liberada, hicimos que orara y que le pidiera a Dios el Padre que la llenara del Espíritu Santo. La pusimos en un programa de estudio intensivo y memorización de la Biblia. Por desgracia, ella rápidamente comenzó a negarse a continuar el estudio porque no quería someterse a esa disciplina. Vivió con nosotros durante 6 semanas y entonces se mudó. Y todavía mantenemos contacto con ella, pero Marie aún no ha decidido de una vez y por todas que servirá a Jesucristo totalmente. Está en una posición muy peligrosa. Uno no puede mantenerse indeciso con Dios por mucho tiempo. La Escritura dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Caso 2. Jane, nombre ficticio. Tenía 14 años cuando la vi por primera vez. Su historia es una muy seria. Esta demuestra con claridad el poder que ejerce la tabla de Ouija, la cual la mayoría de las personas consideran que se trata solo de un juego. Es aún más serio cuando nos detenemos a pensar que en casi todo centro de enseñanza media y superior de Estados Unidos hay un club de tabla de Ouija. De hecho, la tabla de Ouija se ha convertido en el juego de más venta en este país. He hablado con muchos adolescentes que están implicados con tablas de Ouija. Frecuentemente, les pregunto si alguna vez deseaban dejar de jugar, pero los espíritus querían continuar. Una y otra vez me dicen que sí, esto sucede algunas veces, y si desobedecen a los espíritus, ellos se enfurecen de veras y lanzan la tabla alrededor de la habitación o en alguna forma hieren a los muchachos. Mi siguiente pregunta siempre es, ¿entonces por qué te entretienes con esos espíritus? Siempre me dicen que tienen espíritus buenos para protegerlos de los espíritus viles o malos. ¡Qué tragedia!
Hane me la trajo su tía que, afortunadamente, era una verdadera cristiana. La tía, a quien llamaré Débora, nombre ficticio, encontró a Hane y a su amigo de 14 años de edad tratando de sacrificar a su sobrina, la hija de Débora de 10 meses de nacida. Gloria a Dios, que en vez de correr a la policía, Débora corrió al Señor y llevó a Jane a decidirse por Jesucristo. Después me trajo a Hane para que yo la ayudara a deshacerse de los demonios. La historia de Hane. Hane sabía muy poco sobre el tema de la herencia. Sus padres se divorciaron cuando Lane era aún joven. Como es tan común, Hane fue criada en un hogar en que la mamá también desempeñaba el papel de padre. Su madre no era cristiana, pero esporádicamente asistía a una iglesia de la ciencia cristiana, una iglesia que no es evangélica. Hasta donde Hane supiera, su madre no había estado implicada directamente en el ocultismo. Puertas de entrada. Herencia. Padre. Desconocida. Madre. Ciencia cristiana. Desde su infancia, en la casa de Hane se tocaba música de rock con fuerte sonido metálico. Ella y su madre asistían a conciertos de rap y veían el canal de televisión MTV. Hane demostraba el estilo típico de una jovencita cuya vida estaba saturada de música de rock. Para la época en que Hane tenía 11 años de edad, ya estaba sexualmente activa con múltiples compañeros, todos varones. Puertas de entrada. Múltiples compañeros sexuales. Cuando tenía cumplidos los 11 años, comenzó a usar drogas. En ese año experimentó con PCP, cristal, LSD, ácido, anfetaminas, drogas estimulantes, marihuana y cocaína. Le pregunté cómo adquiría esas drogas. Desafortunadamente, su respuesta fue muy común. Oh, eso resultaba fácil. Simplemente las adquiría en la escuela. Todas las escuelas tienen vendedores de drogas. Puede una conseguir lo que quiera. Puertas de entrada. Drogas callejeras. Cuando Hane tenía 13 años de edad tuvo un novio que tenía 16 años. Se llamaba Bobby. Hane y Bobby estaban muy enamorados. Sin embargo, Bobby era un satanista de cuarta generación. Pero por alguna razón, Bobby no quería practicar el satanismo. Él firmemente le advirtió a Hane que jamás se implicara en el satanismo. También le advirtió que tuviera sumo cuidado de no invocar a los demonios, que estos pueden ser muy peligrosos. 6 meses después de conocerse, Bobby fue asesinado por los satanistas locales. Hane se quedó devastada. Puertas de entrada. Demonios de ocultismo de Bobby. Ya para esa época, Hane estaba en la escuela secundaria. Debido a su dolor por la pérdida de Bobby, no se volvió a implicar sexualmente con ningún otro muchacho, decidió enderezarse y dejó de usar drogas porque Bobby le había dicho que estas eran malas para ella. Sin embargo, como es tan común en Estados Unidos, la maestra de inglés de Hane en la escuela superior era ocultista. Ella hacía que los estudiantes hicieran trabajos de investigación sobre la brujería bajo el pretexto de estudiar la cultura medieval. Hane acudió a la biblioteca de la escuela y halló muchos libros sobre ocultismo. Sintió una gran atracción desde lo profundo de su ser por estudiar el ocultismo. Esta provenía de los demonios que había recibido por haber tenido relaciones sexuales con Bobby. En la biblioteca de la escuela encontró toda clase de libros de encantamientos, pero también encontró mucha información sobre tablas de Ouija. En realidad ello le despertó el interés, ya que tenía curiosidad por saber si podía ponerse en contacto con Bobby mediante la tabla de Ouija. Los libros que leyó decían que frecuentemente las tablas de Ouija se usan para entrar en contacto con los espíritus de los muertos. Puertas de entrada. Tabla de Ouija, guía espiritual, hobby. Ella le pidió a su madre que le comprara una tabla de Ouija. Así lo hizo su mamá pensando que solo se trataba de un juego. Gracias a los demonios que ya Hane tenía dentro, aprendió a usar la tabla de Ouija con mucha rapidez. Por medio de la tabla estableció contacto directamente con espíritus. Rápidamente hizo contacto con un espíritu que dijo ser Bobby, sin embargo, al cabo de pocos meses, Hane se dio cuenta de que ese espíritu no era el Bobby que ella había conocido, sino simplemente un demonio haciéndose pasar por Bobby. Ella aceptó a ese espíritu como guía espiritual, entonces obtuvo 2 guías espirituales más llamados Black y Kaya. Sentía tanto entusiasmo por la Ouija que logró que su amiga Susan, nombre ficticio, que también tenía 14 años de edad, se uniera a ella para usar la tabla juntas. Puertas de entrada. Tabla de Ouija. Guía espiritual, Bobby. Guías espirituales, Black y Kaya.
K era el más fuerte de los guías espirituales demoníacos. Él le dio a Jane el nombre satánico de Ena. Esto lo hizo cuando Jane firmó un contrato vendiéndose a Satanás. En apenas 3 meses a partir del momento en que Jane comenzó a usar la tabla, esos demonios la condujeron a firmar un contrato con su propia sangre con el cual ella se vendía a Satanás, en cuerpo, alma y espíritu. Entonces vinieron la automutilación, beber su propia sangre y la sangre de su amiga Susan, blasfemar contra Dios, profanación de iglesias cristianas, sacrificio de animales, proyección astral, encantamientos de todo tipo y, finalmente, el intento de sacrificio humano que K dijo que era necesario para que Jane pudiera convertirse en la novia de Satanás. Por favor, recuerde que todo esto sucedió en apenas 3 meses. Jane jamás, en ningún momento, tuvo contacto con otros satanistas o con conventículo satánico de ningún tipo. Todo esto aconteció mediante su contacto con el mundo espiritual a través de la tabla de Ouija. Puertas de entrada. Nombre satánico de Ena. Contrato de sangre con Satanás. Automutilación. Beber sangre. Blasfemar contra Dios. Profanación de iglesias. Sacrificio animal. Proyección astral. Sacrificio humano. Encantamientos. Jane y su amiga se habían hecho muy impopulares en la escuela debido a que llegó a saberse entre los demás muchachos que Harry tenía la facultad de infligir enfermedades y todo tipo de accidentes en cualquiera que la enojara. Harry y Susan se hicieron íntimas amigas y se apartaron de los demás muchachos de la escuela. Una semana antes de que las dos muchachas trataran de sacrificar el bebé de Deborah, Jane vivió una experiencia que en verdad la asustó. Estaba sentada en clase cuando se le apareció K y le dijo que lograría mucho más poder si permitía a K entrar en ella. Jane lo aceptó, y siguió las instrucciones de K para invocarlo para que se introdujese en ella. Él entró con tanta fuerza, que tumbó a Jane fuera de su asiento al piso del aula. Ella quedó sumida en un calor abrasador y gritó de dolor. Después tuvo convulsiones. Le pregunté qué sucedió entonces. Dijo que su maestra solo pensó que tenía una sobredosis de droga y le pidió a Susan que la ayudara de bajar a la enfermería para que se recostara un rato. La convulsión fue de poca duración, y aunque Jane estuvo aturdida después, podía caminar. Susan la ayudó a bajar a la enfermería. Allí se acostó por 1 o 2 horas y después regresó a clase. Yo estaba horrorizada. Pero Jane, exclamé, ¿no quiso la maestra enviarte al hospital o entregarte a las autoridades si pensaba que estabas ingiriendo drogas? Oh no, replicó Jane. Hay tantos muchachos que usan drogas en la escuela, que los maestros simplemente se hacen los de la vista gorda. Si reportaran a todos los muchachos que usan drogas, no quedaría ningún alumno en clase. Además, muchos de los maestros usan algún tipo de drogas ellos mismos. ¿En qué terrible estado ha caído nuestro país? No solo estaba Jane terriblemente asustada por la dolorosa entrada de K, sino que K fue muy cruel con ella. Jane comenzó a recordar todas las advertencias que Bobby le había dado. Pero estaba atrapada. No sabía qué hacer. Obviamente, K era mucho más poderoso que ella. Él le dijo que jamás podría ella desembarazarse de él. K la había amenazado con tormentos y la muerte, y por eso, para apaciguarlo, fue que ella trató de sacrificar al bebé de su tía. Ella aceptó a Jesucristo fácilmente una vez que descubrió que ella podía liberar del tormento satánico y de la atadura que ella había venido experimentando. Su amiga no estaba tan dispuesta a hacerlo y según lo último que supe de ella, regresó al satanismo. Yo le había pedido a Jane que me preparara una lista de las puertas de entrada en su vida antes de yo verla. Así lo hizo, con mucha precisión, debo admitir, junto con dibujos muy exactos de la apariencia de sus 3 guías espirituales. Ella es una artista muy talentosa para ser tan joven. Los 3 demonios familiares con quienes Jane trabajaba eran Bobby, Black, Cat. Las puertas de entrada de Jane eran herencia, música de rock y MTV, contactos sexuales múltiples, drogas, demonios ocultos mediante el sexo con Bobby, el satanista. Tabla de Ouija. Contrato de sangre con Satanás. Automutilación. Beber sangre humana y animal. Sacrificio animal. Blasfemia contra Dios. Profanación de iglesias cristianas. Encantamientos de todo tipo. Proyección astral. Intento de sacrificio humano.
Le pregunté a Hane si sabía lo que significaba blasfemar contra Dios. Ella definió la palabra correctamente. Entonces le pregunté cómo es que sabía la ortografía correcta de la palabra, ya que esa no es una palabra común en el vocabulario de una jovencita de 14 años. Su respuesta fue: "Oh, Black me la deletreó en la tabla de Ouija". Debido a su implicación con la tabla de Ouija, la proyección astral, y debido a que Hane había logrado la habilidad de comunicarse con los demonios directamente sin la ayuda de la tabla de Ouija, estaba claro que el vínculo entre su alma y espíritu había quedado formado. Mientras hablaba con Hane, descubrí que ella era una muchacha muy inteligente. Le expliqué que ahora ella tenía más poder en el nombre de Jesús del que tenían los demonios. «Oh, qué bueno». Uno clamó. ¿Significa eso que puedo deshacerme a esos demonios? Sí, le dije. ¿Cuándo? Fue su pregunta inmediata. Y yo estaba encantada de poderle contestar. Ahora mismo. En su liberación, Hane primero le anunció a Satanás y a los demonios que ya dejaría de servirlos, que ahora era una sierva del Señor Jesucristo. Entonces expulsó a los 3 demonios de espíritus familiares que se habían convertido en sus guías espirituales. Por favor, véanse las oraciones y declaraciones ilustrativas del caso 1. Entonces expulsó un demonio de muerte que la estaba atacando físicamente. Tuvo que sostener una verdadera lucha para expulsar a Kaya. Este demonio trató de apoderarse de su voz para gruñir a través de ella y trató de hacerla perder el conocimiento. Esta niña estaba tan determinada de librarse de él que yo no tuve que adiestrarla o instruirle sobre lo que tenía que hacer. Ella misma se tapaba la boca para detener el gruñido, tragaba con fuerza y decía: «No. En el nombre de Jesús, te ordeno que quedes atado, Kat. Jamás me volverás a dominar». La lucha fue intensa, pero Hane no se dio por vencida ni por un instante. Oh, la fe de los niños. Cuán bella y sencilla es. Después de deshacerse de los 4 demonios, Hane entonces dio un repaso y se arrepintió de sus pecados y los confesó y cerró todas las puertas de entrada. Yo le había hablado muy seriamente antes de comenzar la liberación y le dije que, si ella elegía hacer a Jesucristo su maestro, eso significaba que nunca podría tener relaciones sexuales hasta que no se casara y nunca más podría usar drogas y obtener poder por medio de los demonios. Me dijo que lo entendía todo y que estaba dispuesta a convenir en eso. Esta muchacha era inteligente. Se dio cuenta de cuántos problemas esos pecados habían traído a su vida y estaba dispuesta a realizar un cambio completo. Después de cerrar las puertas de acceso, Hane realizó una limpieza general del espíritu. Separación entre alma y espíritu. Mente. Voluntad. Emociones. Cuerpo físico. Por favor, véase las oraciones y declaraciones ilustrativas dadas en el caso 1. Finalmente, ella oró y le pidió al Señor que la llenara de su Espíritu Santo donde quiera que hubieran estado los demonios. Seguí el rastro de Hane a través de su tía y del pastor local por casi un año después de su liberación. Hane se fue de la casa de su madre y se mudó con su tía. Tuvo problemas con pesadillas, y los demonios la atacaron día y noche durante varios meses con ideas de que ella no era verdaderamente salva, o que no estaba realmente liberada. Hane perseveró. Su tía fue una gran ayuda para ella. Lo último que supe fue que Hane seguía sirviendo a Jesús y creciendo en el Señor. Sin embargo, ella tuvo que poner FM a su amistad con Susan, porque Susan no quiso abandonar sus actividades sexuales y ocultistas. A ambas muchachas se les ofreció el mismo evangelio y la misma oportunidad de liberación. Una eligió vida eterna, la otra, perdición eterna. Satanás está tras nuestros hijos. Hane era apenas una niña en cuanto a su edad cronológica, pero una adulta madura en lo que respecta al pecado. Yo me pregunto, ¿cuántas Hane habrá por ahí? ¿Cuánto oro porque nuestro Señor toque la vida de esos jóvenes y los acerque a cristianos dedicados, dispuestos a pagar el precio para ayudarlos a ser liberados? No muchos cristianos estarían dispuestos a ayudar a Hane en la forma en que su tía lo hizo después de sorprender a esta con las manos en la masa tratando de asesinar a su bebito. Verdaderamente, eso es lo que Jesús quiso decir cuando nos mandó a amar a nuestros enemigos. Abuso ritual satánico. Más y más psiquiatras, psicólogos y trabajadores cristianos se están enfrentando con el problema de ayudar a personas que fueron maltratadas en ritos satánicos. Algunos todavía son jóvenes, pero la mayoría son adultos que han sobrevivido el abuso. Este es un campo con el que es extremadamente difícil lidiar. Muchas veces los adultos sufrirán una pérdida casi completa de la memoria respecto a su niñez.
Una vez más, debo admitir que este es un campo donde aún tengo más preguntas que respuestas. Cada persona que veo me ayuda a aprender más. Aquí voy a dar un caso verídico de una chica a quien ayudé recientemente para ilustrar algunos de los problemas encarados, y mi enfoque para su liberación. Historia de Lynn, nombre ficticio. Lynn creció siendo una joven muy problemática, pero no fue hasta que cumplió 23 años que empezó a descubrir por qué. Durante sus años de enseñanza secundaria consumió drogas continuamente y también bebió fuertemente. Por último, a la edad de 19, algunos adolescentes de su edad compartían el evangelio con ella. Ella aceptó a Jesucristo a los 19 años, pero continuó teniendo terribles luchas. Ella dejó todo tipo de drogas, excepto la marihuana. Para la época en que cumplió 21 años, el Señor la culpó por no haber hecho a Jesucristo el maestro de su vida. Fue en esa época cuando abandonó la marihuana. Pero abandonar las drogas no fue la solución para Lynn. Continuó sus luchas con la depresión profunda y con grandes dificultades en su andar espiritual. Intentó suicidarse 20 veces antes de cumplir 25 años. Continuamente tenía problemas físicos muy dolorosos con su aparato reproductivo. Cuando finalmente se casó, las relaciones sexuales le eran extremadamente dolorosas. Tenía extensas cicatrices vaginales y uterinas para las que no tenía explicación alguna. Cuando tenía ya 25 años de edad, comenzó a ver a un psicólogo cristiano. Durante las sesiones, abruptamente se dio cuenta de que no recordaba nada en absoluto de su niñez. Durante los siguientes 7 dolorosos años, comenzó a recobrar recuerdos de su niñez hasta que por fin tenía un cuadro bastante completo de lo que le había sucedido. Se consultó con varios psicoterapeutas, pero solo recordar no era suficiente. De alguna manera, tenía que ponerle fin al tormento y a las dificultades en su andar con el Señor. Entonces se tropezó con mis libros. Al leerlos, llegó a darse cuenta de que probablemente ella necesitaba liberación. La conocí cuando tenía 34 años de edad. Lynn había sido abusada ritualmente cuando niña, y también en su adolescencia. Dado que la historia de Lynn es tan larga y compleja, simplemente voy a resumirla aquí, y después, al final, haré una lista de las puertas de entrada. Lynn nació dentro de una familia donde su padre era un satanista asociado con uno de los grupos más conocidos en Estados Unidos. Lynn no sabe aún cuán implicada estaba su madre. Esta estuvo mucho tiempo en el hospital durante la niñez de Lynn. Lynn fue dedicada a Satanás cuando era bebita, más específicamente, al príncipe Set y al padre eterno Satanás. Uno de sus más remotos recuerdos era de una cosa que asustaba que le pusieron dentro del cuerpo cuando era una criatura. Esa cosa que asustaba debe de haber sido un demonio. Fue sometida a varias ceremonias de purificación que consistían todas en ritos sexuales. Fue forzada a realizar cópula carnal con personas, animales y demonios. También fue utilizada en películas de pornografía infantil y de drogas. Fue maltratada con todo tipo de perversión sexual concebible. Durante uno de los ritos le echaron sal en la vagina. Ese es un rito común. En el ocultismo siempre se usa sal para colocar demonios de destrucción. Sin duda, todos los productos de su vientre eran dedicados a ser sacrificios para Satanás. Esos ritos de sal a veces se llaman ritos de protección salina. Lynn tenía muchos recuerdos de sacrificios humanos, tanto de niños como de adultos. Fue forzada al canibalismo y a beber sangre. Parte de algunos de esos sacrificios incluían un ritual de lavarse las manos en la sangre de las víctimas. Le dieron un nombre secreto que en realidad era un nombre de brujería. Este le fue dado por primera vez durante lo que llamaban una ceremonia de renacimiento. Durante la ceremonia de renacimiento, fue colocada dentro de la cavidad abdominal de una persona muerta y de un animal después de ser sacrificados. También fue colocada en un ataúd y enterrada en la tierra por un periodo de tiempo, y supuestamente renacida cuando la sacaron de esta. El terror que experimentó durante esos ritos va más allá de toda descripción. A la edad de 4 años, Lynn fue maltratada tan severamente que casi muere. He aquí esa experiencia como Lynn la reseñó en su diario. Recuerdo hallarme acostada sobre una mesa fría con luces brillantes que me lastimaban los ojos. Debo de haberme dado cuenta de lo que acontecía porque sabía que podía morir y ciertamente lo deseaba. Recuerdo dejar que las tinieblas me llevaran. La oscuridad se sentía maravillosa. Sin dolor, ni angustia, ni lágrimas, simplemente nada más que tibieza y una sensación de paciencia eterna. Esto lo comprendí completamente. Era como: contamos con todo el tiempo de la eternidad, ve despacio, no te apures. Relájate, déjame entrar según respiras. Entonces vi al Señor parado a mi izquierda con sus brazos a los lados.
Oh, la dicha que sentí cuando miré su rostro. Tal amor, tal paciencia y tristeza. Inmediatamente sentí como si estuviera corriendo, empujando, luchando por acercarme a él, por saltar en sus brazos. Pero era como un padre fuerte que carga a su niña de 3 años, sosteniéndola separada del suelo mientras sus pies se siguen moviendo. Me sentí frustrada y le grité: Señor, quiero ir a mi hogar celestial. Fue entonces que verdaderamente me concentré en la tristeza que brevemente había observado antes. Repentinamente sentí tal terror y pánico en mi corazón que supe que no podía quedarme. Tendría que regresar. Oh, la niñita gritó de terror y dolor. Por favor, Jesús, por favor, hermano mayor, no me digas que regrese. No puedo. Duele mucho. Quiero quedarme, y continuó sin cesar. Rogué y entonces rompí en sollozos, sabiendo que regresaría porque eso es lo que él deseaba. Él nunca se movió, solo miró el interior de mi corazón y de mi mente, sacudió su cabeza y dijo: aún no, mi pequeñuela. Algún día entenderás. Te amo, me habló más, pero no lo recuerdo. Y de repente me sentí abofeteada en la cara, vi de nuevo las luces brillantes al abrir los ojos. Me enojé porque había regresado. Desde ese momento he tenido el conflicto de desear regresar a mi hogar celestial sabiendo que hay algo que hacer aquí. Lynn continuó. Después de mi experiencia de casi morir, supe en lo profundo de mi ser que la secta me había estado mintiendo, y aunque estaba enojada por no poder regresar a mi hogar celestial, me agarré a esa experiencia. Seguí los pasos y realicé 10 indicados, pero juré que jamás me tendrían completamente. Yo sabía que la luz era más intensa que el príncipe Set y el Padre Eterno. ¿Por qué otro motivo estarían ellos tan abiertamente disgustados acerca de un niño de 3 o 4 años que le hablaba a la luz? Me habían enseñado a usar la telepatía y esa vez, la volví en contra de ellos. Bloqueé esa parte de mi mente y jamás supieron 10 qué sucedió durante mi experiencia de casi morir. Me habían perdido. Yo pertenecía a Jesús y ellos no podían hacer nada al respecto. Aunque Lynn jamás le contó su experiencia a nadie, aquellos cercanos a ella de algún modo sabían que había tenido una experiencia con Jesucristo. Ellos le seguían diciendo que ella no podía tener nada que ver con Jesucristo. La acusaron de traer la luz a la reunión, y hasta mataron a un niño pequeño de su edad para castigarla a ella por traer la luz a las reuniones. Entonces celebraron un rito especial para colocar un muro en su mente para que no pudiera saltar el muro y llegar a Jesús. Pero, la victoria había sido lograda. Después de ese día, no importaba cómo atormentaran a Lynn, los satanistas nunca más pudieron recuperar un completo control de su mente. Parte de ella era propiedad de Jesús desde ese día en adelante. Sin embargo, posteriormente, cuando Lynn aceptó a Cristo en su vida adulta, el muro aún permanecía en su cerebro. Ella no podía leer las escrituras, era totalmente incapaz de memorizar los textos bíblicos, y tenía enorme dificultad para orar. Una vez que ese muro fue removido durante su liberación, ella fue liberada y pudo leer y memorizar las escrituras y orar. En breve tiempo aprendió Lynn a volar, como ella lo describe. Eso, en realidad, era proyección astral. También aprendió con rapidez a disociarse, poniendo su mente en blanco y saliéndose de su cuerpo para evitar el dolor físico que experimentaba. Fue colocada en jaulas junto con otros niños. Fue hipnotizada y a su vez aprendió cómo hipnotizar. Fue forzada a aprender el uso de los demonios para caminar sobre fuego y respirar bajo el agua. Y lo peor de todo, fue sometida a la ceremonia del hoyo negro. Esta es una práctica que está creciendo rápidamente en Estados Unidos. He conocido a muy pocos sobrevivientes de ella. El hoyo está en la tierra, y nadie con quien he hablado de los que abandonan el satanismo sabe si esos hoyos son cavados por personas o si son abiertos por demonios. Sospecho esto último porque nadie con quien he hablado ha conocido jamás a un ser humano implicado en cavar uno de esos fosos de Satanás, que es como los llaman. Ensartan a los niños con ganchos de metal, que colocan, generalmente, en sus piernas o en la región de la ingle. Les hacen cortes en el área genital para que sangren libremente. Entonces los suspenden en esos hoyos aparentemente sin fondo, donde los demonios vienen a molestarlos en cualquier forma que deseen. El libre fluir de la sangre atrae a los demonios hacia arriba con mucha más rapidez. Usualmente los niños mueren, sin embargo, unos pocos logran sobrevivir. Lynn fue una de los pocos sobrevivientes. Recibió severo daño físico, cuyas cicatrices aún lleva hoy en día. Durante una de las ceremonias ella recuerda una varilla de acero que le fue colocada en la espalda causándole mucho dolor durante toda la vida hasta que los demonios que formaban la varilla fueron echados fuera durante la liberación.
Lin aprendió con rapidez varias destrezas demoníacas tales como el arte de la levitación, invocar a espíritus en sesiones espiritistas, jugar con la tabla de Ouija, comenzar fuegos sin fósforos, decir la fortuna mediante la varilla y el péndulo. Ella firmó varios contratos de sangre y le entregaron varios sellos y yugos. Aprendió a usar la visualización y la PES, percepción extrasensorial. Se le dio un número secreto además de su nombre secreto. Cultivó una relación muy estrecha con un joven al que ella llamaba Michael. Este ejercía un demoníaco control mental muy poderoso sobre ella. Colocaron dentro de Lin diversas sugestiones. Estas eran cosas tales como ciertos colores. Su padre le envió una tarjeta de cumpleaños recientemente que era casi totalmente verde. Tan pronto como vio ese color verde en particular, inmediatamente experimentó una ansia tremenda de regresar junto a su padre para que él pudiera conducirla de nuevo a los miembros de la brujería. Después de la liberación, las sugestiones dejaron de afectarla. A la edad de 6 años le dieron un poderoso demonio como guía espiritual llamado Tal. Sus fotografías escolares muestran una asombrosa diferencia cuando tenía 5, antes de recibir el guía espiritual demoníaco, y la de 7 años con el guía espiritual. Fue llevada a ceremonias en Festus, Corpus Christi, Texas, California y Egipto. Según fue creciendo, participó de lleno en la música de rap y en las drogas. Se aprendió el nombre de muchos demonios y los usaba en diversos encantamientos. Al volverse a inundar de recuerdos, los satanistas se pusieron de nuevo en contacto con ella y comenzó a luchar con un impulso irresistible de regresar a la secta. Ya cerca de los 30 años de edad se casó con un hombre cristiano que la ayudó a resistir los impulsos de regresar al satanismo. A la edad de 34 años, nos conocimos y hablamos. Sentí que el Señor me estaba guiando a ayudarla a limpiarse de los tantos demonios que habían entrado en su vida a través de los años de maltrato y de participación en los ritos satánicos. Lin vino y se quedó en casa con mi esposo y conmigo durante una semana. La lucha fue intensa, pero al fin fue liberada completamente. A continuación hay una lista de sus puertas de entrada, seguida del enfoque que tomamos para eliminar los demonios. Herencia. Dedicación cuando niña a Set y a Satanás, llamado Padre Eterno. Cosa que asustaba colocada en ella cuando era bebita. Catolicismo romano. Bautismo, comunión, confirmación, orar a los santos, lenguas falsas, novenas y rosario. Sexo. Abuso sexual, sexo en grupo, sexo ritual, lesbianismo, pornografía, películas de drogas, sexo con demonios, sexo con animales, sexo con otros niños. Rito de protección de sal, ceremonias de renacimiento, sacrificios humanos, canibalismo. Beber sangre, contratos de sangre. Nombre y número secreto. Caminar sobre fuego. Levitación. Sesiones espiritistas. Tabla de Ouija. Respiración bajo el agua. Muro en el cerebro contra Jesús. Varilla de acero en la espalda. Ceremonia del hoyo negro, foso de Satanás. Misa negra. Sacrificios de animales. Jaulas de tortura. Proyección astral. Disociación. Mente en blanco, PES y telepatía. Varilla y péndulo. Ceremonias en Festus, Corpus Christi, Texas, California y Egipto. Sellos, yugos, pactos, atadura a Michael. Diversas ceremonias de poder. Telequinesia. Se oró con respecto de cada una de esas puertas de entrada, confesándola y luego cerrándola, y a los demonios que entraron en ella se les ordenó que se fueran en el nombre de Jesús. Nos tomó unos 3 días solo en recorrer la lista de las puertas de entrada. La lucha fue intensa debido a que Lin estaba muy acostumbrada a escapar el tormento con simplemente poner su mente en blanco, o con la proyección astral fuera de su cuerpo. Una y otra vez, Lin no podía recordar aquello por lo que se suponía que debía orar, y entonces no podía reprender a los demonios y ordenarles que se fueran en el nombre de Jesús. Los demonios le ponían la mente en blanco o la estimulaban a la proyección astral. Los demonios crearon un tremendo desgaste en mí también. Nosotras dos luchamos contra el agotamiento y el sueño. La mayor parte de la liberación de Lin se hizo de pie, caminando por el piso para ayudar a mantenernos despiertas y alerta. A principios de la liberación le dije a Lin que echara fuera a Tal, su guía espiritual demoníaco. En ese punto, todavía ella tenía cierta dificultad en reconocer lo que era ella y lo que era el demonio. Estaba tan acostumbrada a tener espíritus demoníacos viviendo en ella que le resultaba difícil reconocer la diferencia entre ellos y ella misma. Al hablarle acerca de eliminar a Tal, me dijo de súbito: ¿por qué debo decirle que se vaya? Él nunca me ha hecho daño. Inmediatamente supe que esa idea era del demonio.
Con la orientación del Espíritu Santo, le repliqué. ¿Puedes tú decirme con franqueza que no crees que alguna vez tal haya sentido celos de tu relación con tu esposo, o tratado de evitar que te implicaras en una íntima relación con este? Lynn pareció sorprendida y después avergonzada. Admitió que ella se había dado cuenta de que tal era un importante obstáculo que le impedía desarrollar una relación estrecha con su esposo. Comencé a hablarle sobre cómo tal era un perdedor de nacimiento y había optado por servir a un amo que también era un perdedor y cómo tal iba a perder su morada en Lynn para siempre. Lynn permaneció sentada por un par de minutos sin decir nada. Entonces habló diciendo: me imagino que es únicamente mi voluntad lo que impide que tal hable a través de mí para maldecirte. Me eché a reír y le respondí que en efecto, así mismo era. Al enfadarse el demonio conmigo por las cosas que yo decía, Lynn comenzó a reconocer por primera vez con cierta claridad la diferencia entre el demonio y ella. Lynn misma no estaba enojada porque yo había dicho que el demonio era un perdedor, pero ella empezó a enfurecerse intensamente contra mí. Se trataba de un verdadero paso en su liberación. Una vez que reconoció la diferencia entre el demonio y ella, estaba en mejor posición para luchar contra él y echarlo fuera. He aquí la descripción de Lynn del incidente. En distintos momentos de mi vida, hubiera pensado que sentía la presencia de un extraño en mí, pero de inmediato vendría a mi mente la idea de que se trataba solo de mí misma. Solo que yo era una persona mala y esos pensamientos me pertenecían y eran totalmente míos. Al cabo de 2 días de liberación con Rebecca, ella y el Señor finalmente me metieron en la cabeza que esos no eran mis pensamientos, sino los de los demonios dentro de mí. Eso fue un gran avance para mí. Entonces comencé a ver los engaños y mentiras de Satanás que me mantenían en cautiverio. El propósito era mantenerme destruida, sintiendo desprecio y odio hacia mí misma para que nunca me sintiera lo suficiente digna como para creer que Jesucristo me amaba y que me perdonaría. La liberación de Lynn empezó a moverse adelante lentamente después que aprendió a reconocer la diferencia entre los demonios y ella. La siguiente área con que tuvimos que lidiar fue el problema de la mente pasiva de Lynn. Ella había usado la técnica de la disociación, poniendo su mente en blanco y permitiendo que su cuerpo dejara de sentir el tremendo tormento físico durante su experiencia de maltrato. Parecía que no habría victoria en este campo. Luchamos con el problema durante un día completo. Una y otra vez, cuando Lynn trataba de dirigirse a los demonios que entraron en ella al poner la mente en blanco o la proyección astral, ella se quedaba totalmente en blanco. Tuve que hacerla escribir las sencillas oraciones y declaraciones en una hoja grande de papel primero, no pudo escribir las palabras, después no podía leerlas o comprenderlas una vez que estaban escritas. Finalmente, después de mucha oración, me di cuenta de que ella tenía que confesar como pecado, el que ella casi había renunciado a su libre albedrío. Después, pedir al Señor que restaurara en ella su libre albedrío. La lucha para realizar esa confesión y después orar esa oración fue una de las más intensas de su liberación. Pero al FM, Lynn triunfó y se logró la victoria. Una vez hecho esto, ella fue capaz de dirigirse a los demonios que habían venido a ella a través de esas cosas y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Afortunadamente, Lynn retuvo suficiente control y no se convirtió en alguien con personalidades múltiples como les pasa a tantos niños maltratados. Yo todavía tengo grandes interrogantes en todo ese campo de las personalidades múltiples. Creo firmemente que un gran porcentaje de las personalidades múltiples son simplemente demonios que se hacen cargo y controlan a la persona. Pero también me pregunto si una renunciación al libre albedrío no permite un quebrantamiento de la personalidad. ¿Será la confesión de esto como pecado y una oración en la cual se le pide al Señor que restaure el libre albedrío la clave para integrar a una persona? Admito con toda sinceridad que no poseo una total comprensión de todo ese complejo problema, ni las soluciones. Mas yo sí creo que el Espíritu Santo les dará a los obreros cristianos la orientación que necesitan. Otro terreno dificultoso era el control que Michael ejercía en su vida. Una vez, 2 años antes, un terapista había tratado de hacerle a Lynn una regresión a aproximadamente los 6 años de edad y entonces ordenar que el vínculo entre ella y Michael fuera roto. Lynn no lo logró. Al Lynn y yo discutir el incidente, me percaté de lo disparatado de un enfoque como ese. Un niño pequeño no sería capaz de enfrentarse contra un adulto fuerte, especialmente uno que usaba del abuso físico para castigarlo. Es natural que Lynn no pudiera romper semejante vínculo. Ella necesitaba esa fuerza a la edad de 6 años, pero como adulta, contaba con la fuerza de Jesucristo para romper la atadura. Esa es la trampa en que caen muchos psicólogos y psiquiatras. Le piden a una persona que recuerde un incidente que le ocurrió cuando niño y después le piden a ese niño que lidie con la situación. ¡Qué ridículo!
Si el niño tuviera la fuerza para hacerlo, lo hubiera hecho ya cuando la situación sucedió por primera vez. Tenga cuidado, pues la mayor parte de la terapia de regresión que se hace es demoníaca. Nunca permita usted la hipnosis. Toda hipnosis es demoníaca. El Espíritu Santo puede ayudar a un cristiano a recordar lo que le sucedió en la niñez. Y el Espíritu Santo hará regresión solamente hasta los recuerdos necesarios para la purificación de la persona. Paso a paso se cerraron las puertas de entrada. Se rompieron los contratos de sangre, se renunciaron las inserciones y se le pidió al Señor que las removiera. Lynn no sabía cuáles inserciones había recibido, pero tuvimos que suponer que había recibido varias. Cuando pedimos al Señor que las removiera, ocurrieron cambios importantes. El último paso consistió en hacer un repaso y deshacerse específicamente, por su nombre, de todos los demonios que Lynn conocía personalmente. Ella tenía una lista como de 50 nombres. Mientras recorrió esa lista y ordenó a cada uno que se fuera, de repente se echó a llorar. No puedo seguir. Si sigo, no quedará nada de Lynn. Me estoy esfumando en la nada. Nos detuvimos y le aseguré que esa sensación de vacío era normal. Después que los demonios salieron, oramos y le pedimos al Espíritu Santo que la llenara y le quitara el vacío. Se necesitó un paso de fe y obediencia por parte de Lynn para poder terminar de ordenar a todos los demonios que se fueran a pesar del dolor que sentía ella. Había tenido demonios morando en ella desde su nacimiento. Ella jamás había experimentado lo que era estar sin ellos. Esa sensación de vacío es muy común en tales situaciones. Después que terminó con la lista de espíritus familiares, entonces repasó la purificación general que yo había listado en historiales de casos anteriores de cuerpo, alma y espíritu. Después de terminar, la ungimos con aceite y nos unimos a ella en oración pidiéndole al Espíritu Santo que la llenara totalmente. También oramos al Señor pidiéndole que borrara sus dolorosos recuerdos y que sanara todo el daño demoníaco causado a su cuerpo físico y a sus sentimientos y espíritu. Ella dijo que la sensación de vacío fue disminuyendo más y más según ella fue dedicando su tiempo a leer la Biblia y a orar a lo largo de la semana siguiente. Literalmente, ella podía sentir que se iba llenando con la palabra de Dios. Cambios que Lynn experimentó después de su liberación. Durante unas semanas, ella se puso muy torpe y sintió como si no supiera cómo controlar su propio cuerpo. Eso se debió a que, desde su nacimiento, estaba ella acostumbrada a tener a los demonios operando dentro de su cuerpo. Ahora Lynn puede leer y entender la escritura por primera vez en su vida. También puede orar libremente y puede memorizar la escritura. Sintió un gran alivio, como si le hubieran quitado de encima una carga pesada. Ahora se puede reír y experimentar toda la gama completa de los sentimientos humanos. Anteriormente estaba bloqueada e impedida de sentir emociones. Ahora Lynn puede escribir y tocar música. Ella sabía que tenía un don en ese campo, pero solo pudo escribir brevemente después de aceptar a Cristo por primera vez en 1974. Ahora puede escribir con entera libertad. Lynn había experimentado una gran mejoría en las relaciones con su esposo, tanto emocional como físicamente. Ya dejó de sentir dolor durante las relaciones sexuales. Ahora sus 5 sentidos funcionan con mucha más claridad, especialmente su visión. Eso es común. Los demonios impiden que la persona experimente el reino físico en una forma normal. Ello es particularmente cierto en las personas que han estado implicadas en las religiones orientales donde la meta es renunciar totalmente a experimentar el reino físico para que la persona esté consciente únicamente del reino espiritual. Ahora es mucho más fácil combatir a los demonios porque actualmente están fuera de ella en vez de en su interior. Ya Lynn no tiene deseos de regresar a la brujería. Además, ya no tiene los impulsos de cometer suicidio. El área de mayor dificultad es evitar que su mente se ponga en blanco, especialmente alrededor de los días festivos de Satanás. Todavía tiene que luchar ocasionalmente cuando los miembros de la brujería vienen y tratan de forzarla a la proyección astral. Ella siente que tiran de su espíritu cuando tratan de sacarle el espíritu del cuerpo. Sin embargo, ahora puede reprenderlos en él, hombre de Jesús e impedir completamente que puedan llevársela en espíritu a los ritos. Ha perdido su facultad de ver el mundo espiritual. Lynn todavía tiene pesadillas, pero ahora puede lidiar con ellas por medio del poder de Cristo. Ahora no puede ella realizar levitaciones y ha perdido su facultad de telepatía mental. Ya ha dejado de verse afectada por las sugestiones. Por ejemplo, una sugestión era la de que se iba a ahogar, la cual le ocasionaba un intenso temor al agua. Ese temor ha desaparecido. Otra sugestión era oír tañer campanas, como las campanas de la iglesia.
Cuando oía el tañido de campanas se suponía que realizara una proyección astral. Esa sugestión ya no tiene ningún efecto sobre ella. La lucha de Lynn ha sido fuerte, pero al fin está libre del tormento demoníaco, de los irresistibles impulsos de cometer suicidio, de la depresión profunda, etc. Al fin Lynn está libre para crecer en el Señor. La barrera que existía en su mente que la mantenía alejada de Dios ha sido removida. El camino hacia la libertad es largo y difícil para los que han sido abusados ritualmente, pero se puede alcanzar la victoria.